Capítulo 25. Thor cabalgó solo a través del desierto, yendo al oeste, mientras el primer sol comenzaba a elevarse, y su corazón estaba a la expectativa. Él había estado viajando durante horas, con una sensación de culpa por dejar a sus hermanos allá, pero sintiendo más que nunca que era un viaje trascendental, cabalgar hacia su destino. Después de su sueño y su encuentro con Aragorn, sintió que un gran secreto lo esperaba en su ciudad natal, y mientras cabalgaba, sintió un hormigueo a través de su cuerpo, se sintió en el precipicio de un gran descubrimiento. Thor también sintió temor. Él no había visto a su padre, ya que él se había ido furioso ese fatídico día, después de su discusión, y nunca había regresado. Se preguntaba qué pensaría su padre de él, ahora. Su padre sentiría remordimiento. Lamentaría que había tratado tan duramente a Thor. Lamentaría haber favorecido tanto a sus hermanos. Echaba de menos tener a Thor alrededor. Le ofrecería disculpas, y le daría la bienvenida a Thor. Querría que Thor se quedara. Estaría orgulloso de Thor cuando viera al guerrero en que se había convertido, lo que había logrado, contra todo pronóstico. ¿O sería el mismo padre odioso y envidioso de siempre? Aquel que siempre había estado en competencia con él, que siempre había favorecido a sus hermanos. Quien se había negado a reconocer la individualidad de Thor, sus rasgos positivos, sus talentos únicos. Ese que, a cada momento, intentó con todas sus fuerzas humillar a Thor. Ese era el padre que siempre había conocido. Era el padre que había llegado a odiar. Thor había intentado amarlo tantas veces, acercarse a él, pero su padre solo lo presionaba, encontraba la forma de poner barreras entre ellos. Finalmente, Thor se había rendido. Mientras Thor pensaba en ello, llegó a la conclusión de que su partida probablemente no había cambiado mucho a su padre, si es que lo había hecho. Probablemente, era la misma persona envidiosa, testaruda, rencorosa. Muy probablemente, no estaría feliz de ver nuevamente a Thor. Probablemente lo compararía, como siempre hizo, con sus tres hermanos, solo viendo su mayor altura y mayor tamaño, como prueba de que eran superiores a él. Su padre era quien era, y nada podía cambiar eso. Ni siquiera el amor de Thor. Su padre era víctima de su propia personalidad. Pero eso no era excusa. Su padre debió haber sido lo suficientemente fuerte para superar su propia personalidad, al menos lo suficiente para ser amable con Thor. Llegó a un punto, Thor se dio cuenta, en que solamente podría perdonar a su padre, por su personalidad. Después de cierto punto, su padre tenía que tomar alguna responsabilidad personal. Thor pateó su caballo con más fuerza, mientras cambiaron del páramo a senderos bien pavimentados y pastizales, acercándose más a la casa que conoció una vez. Era raro venir acá, a este camino conocido, yendo a casa esta vez, en un caballo propio, un fino animal, mejor que cualquier guerrero, que cualquier hombre adulto, en su ciudad natal. Y portar su propio armamento superior, y usando su propia armadura, y sobre todo, el emblema de la legión. El pequeño alfiler negro del halcón en el pecho, brillando en el sol, del cual Thor se sentía más orgulloso de que nada. Una parte de él sentía como si regresara un héroe conquistador. Sentía como si se hubiera ido de niño, y regresaba hecho un hombre. Igual a su padre. Aunque, por supuesto, su padre nunca reconocería eso. Thor anduvo por los caminos conocidos, maravillándose de estar de regreso aquí. El día en se fue, nunca imaginó regresar, por ningún motivo. Y cuando había vivido ahí, nunca había imaginado salir. Toda la experiencia de estar aquí era surrealista. Thor se volvió hacia la carretera abierta que lo llevaba a su pequeño pueblo, recordándolo como la palma de su mano. Cuando vio la ciudad frente a él, estaba sorprendido. No había cambiado nada. Estaban las ancianas, todavía encorvadas sobre sus calderos, hirviendo su cena. Allí estaban los perros, corriendo, las gallinas, las ovejas. Era como si nadie hubiera cambiado de posición. Reconoció las caras, a las mismas ancianas, a los mismos ancianos, a los mismos chicos, todos con su misma rutina diaria. Era como si nada hubiera cambiado en el mundo para estas personas en todos esos meses que se había ido. Era difícil para él entenderlo. ¿Por qué él había cambiado tanto, tan rápido? Thor había ido a muchos lugares desde que se fue,
Había pasado por muchas experiencias nuevas que habían cambiado su perspectiva mientras este lugar una vez había parecido tan grande y tan importante. Ahora le parecía pequeño y pintoresco. Incluso insignificante. No podía creer que alguna vez le hubiera parecido importante. Lo que una vez había le hacía sentir conocido y reconfortante, ahora le hacía sentir confinamiento. Thor apreciaba ahora cuán grande era el mundo allá afuera, y finalmente pudo ver a este pueblo por lo que era otro pueblo agrícola insignificante en la periferia de la corte del rey. Cabalgando por aquí, sentía claustrofobia. Sentía un deseo de irse. Casi no podía imaginar permanecer aquí para pasar la tarde. Thor también sentía rabia de estar aquí, incluso un deseo de venganza. En esta ciudad él siempre había sido conocido como el más joven, el más débil, el menos ambicioso de los hijos de su padre. Había sido conocido como el menos amado, el menos querido, el que estaba destinado a quedarse en casa, para atender a las ovejas. Él nunca había sido tomado en serio por nadie. Y nadie había esperado que se fuera. Estar aquí le había hecho sentir pequeño, sin valor. Era muy distinto a estar en la corte del rey, a la forma en que la legión le hacía sentir. Ahora, mirando con una nueva perspectiva, tuvo un resentimiento profundo hacia este lugar. Él desaceleró su caballo mientras se dirigía por la calle principal, hacia todas las miradas de los lugareños. Podía sentir las miradas, pero no se detuvo para hablar con nadie, y no miró a nadie a los ojos. En cambio, cabalgó con orgullo hacia el centro, después dio vuelta por la calle de su casa, la que conocía de memoria. La que permanecía en sus sueños. Y en sus pesadillas. Thor se encontró fuera de su vieja puerta, y bajó de un salto, sus espuelas tintineando, ató a su caballo, y se dirigió hacia ella, con las armas sonando en su cadera. Thor notó que la puerta estaba entreabierta, y era extraño verla. Le hizo recordar su sueño con toda la fuerza. Sintió un tremendo calor subir a través de su cuerpo, y eso le dijo que algo importante iba a suceder. Thor estiró la mano para tocar el llamador de hierro, pero al hacerlo, se oyó un ruido procedente de la parte trasera de la casa, y reconoció el sonido era su padre, golpeando en su forja, probablemente arreglando una de las herraduras del caballo, como lo hacía a menudo. El sonido era constante, y sin duda, provenía del trabajo de su padre. Thor dio la vuelta, y caminó por el costado de la casa, preparándose para volver a mirar a su padre. Su corazón latía aceleradamente. Estaba más nervioso que cuando tuvo que cabalgar hacia la batalla. Una parte de él estaba ansioso por verlo. No podía esperar para saber si estaba orgulloso de... No podía evitar tener la esperanza. Pero otra parte de se sentía amedrentado, y temía lo peor. Thor dio vuelta a la esquina, y allí estaba su padre. Él estaba encorvado en su forja, vistiendo la misma ropa que le había visto cuando se había ido, martillando una herradura, como si fuera la cosa más importante del mundo. Thor estaba parado allí, sintiendo frío de ansiedad, mirando a su padre, recordando su último encuentro. Su corazón latía más rápido mientras se preguntaba cuál sería la reacción de su padre al verlo. Thor estaba parado, esperando pacientemente, sin querer interrumpirlo, y una parte de él no estaba seguro de qué hacía ahí. Después de todo, había sido un error venir aquí. Había sido un tonto al seguir su sueño. Finalmente, su padre tomó un descanso. Dejó su yunque, se inclinó hacia adelante, y se limpió el sudor que goteaba de su frente, con el dorso de su mano. Entonces se volvió, y al hacerlo, quedó paralizado. Se estremeció al ver Thor. Sus ojos se abrieron de par en par, por la sorpresa. Hubo un momento en que Thor estuvo lleno de esperanza, a la expectativa. Todo sería diferente esta vez. Una parte de él esperaba que así fuera. Tal vez podrían comenzar de nuevo. Pero mientras observaba, el rostro de su padre se ensombreció, y frunció el ceño. Fruncir el ceño le dijo a Thor todo lo que necesitaba saber. Su padre no estaba arrepentido. Su padre no iba a perdonarlo. Su padre no quería empezar de nuevo. Era su mismo viejo padre. Y miren quién viene arrastrándose de vuelta a casa, dijo su padre, mirando a Thor de arriba a abajo, como si fuera un insecto. Usando toda tu armadura sofisticada, ¿no? ¿Creíste que eso iba a impresionarme? Thor sintió que temblaba por dentro.
Había olvidado lo malo, lo cortante que podía ser su padre. Él no habría querido que pasara esto. Bueno, pues eso no me impresiona, continuó diciendo su padre. En lo más mínimo. El día que te fuiste, ¿moriste para mí? ¿Cómo te atreves a regresar? Thor sintió que le faltaba el aliento por la dureza de las palabras de su padre. Le hizo darse cuenta, en comparación, lo amable que las nuevas figuras paternas en su vida habían sido Maghil, Kendrick, Eric. Ninguno de ellos era pariente suyo, pero todos habían sido mucho más amables con Thor. Le hizo comprender finalmente lo cruel y pequeño que era su padre, especialmente en comparación con otros padres, y qué mala suerte había tenido en ser su hijo. Era extraño para Thor, porque durante la mayor parte de su vida había idolatrado a su padre. Había pensado que era el hombre más grande e importante que había en el mundo. Pero ahora que se había ido de ese lugar, ahora que había conocido a los otros, se dio cuenta de que todo había sido una ilusión. Él estaba empezando a tener una nueva sensación, que su padre ya no era nada para él ahora. Empezaba a sentir que era un conocido lejano, al que le desagradaba encontrar de nuevo. No he vuelto a tu lado, padre, dijo Thor fríamente, y con calma, temblando por dentro, pero respetuoso, como siempre había sido. No he venido aquí para quedarme. Entonces, ¿para qué? Dijo su padre. ¿Dejaste algo? ¿O has venido a darme noticias de tus hermanos? Más vale que no sean malas. Ellos serán mejores hombres de lo que tú serás. Thor trató de mantener la calma, intentó mantenerse valiente. Ahora se sentía nervioso alrededor de su padre, como siempre se había sentido, y no podía pensar tan claramente como lo había hecho antes. Siempre había tenido dificultad para enfrentarse a él, le costaba trabajo expresarse en el calor del momento. Pero esta vez, decidió que las cosas serían diferentes. No he venido a traerte noticias de tus amados hijos, dijo Thor. Se sentía bien al pronunciar las palabras, y escuchó en su propia voz una nueva fuerza que nunca antes había sentido al hablar con su padre. Era la fuerza de un guerrero. La fuerza de quien se había hecho independiente, su propia persona. Su padre debe haberlo intuido, porque se puso de pie, agitado, le dio la espalda a Thor, y comenzó a juguetear con sus herramientas, como si Thor no existiera. «¿Entonces qué?», dijo él, sin mirar hacia Thor. «Porque si vienes a pedir perdón, no lo conseguirás. El día que te fuiste, perdiste a tu padre. Es imperdonable. Supe que entraste, sin invitación, en la Legión. ¿Crees que eso te hace un hombre? Robaste tu posición. Tuviste suerte. No te la merecías. Tal vez creas que eres un guerrero. Pero no eres nada». «¿Me entiendes?», preguntó, con la cara roja, enfrentando a Thor con rabia. Thor se quedó en su lugar, empezando a sentir rabia él mismo. Había visto en su mente que esto sería diferente. Él había venido aquí con planes para hacer ciertas preguntas a su padre, pero ahora, en el momento, todas esas preguntas huyeron de él. En cambio, se le ocurrió otra pregunta. «¿Por qué me odias?», preguntó Thor con calma, sorprendiéndose a sí mismo por tener la valentía de formular la pregunta. Su padre se detuvo, y lo miró, perplejo por primera vez desde que lo conoció. Entornó sus ojos hacia Thor. «¿Qué clase de pregunta es esa?», preguntó. «¿Quién te dijo que te odio? Eso es lo que te enseñan en la Legión. No te odio. Como dije, ya no eres nada para mí ahora». «Pero no me amas», Thor insistió. «¿Y por qué debería hacerlo?», respondió. «¿Alguna vez hiciste algo para merecer mi amor?». «Yo soy tu hijo», respondió Thor. «¿No es eso suficiente?». Su padre lo miró, durante mucho tiempo, y con intensidad. Finalmente se dio la vuelta. Antes de hacerlo, Thor detectó una expresión diferente, que nunca había visto antes. De confusión. «Los hijos no merecen el amor, solo por ser hijos», dijo su padre. «Ellos deben ganárselo. Todo se debe ganar en este mundo». «¿En serio?», contestó Thor, no dejándolo ir esta vez. En el pasado, siempre se había rendido ante los argumentos de su padre, ante la forma abrupta de su padre de terminar una conversación, de decir la última palabra y negarse a escuchar nada más. Pero esta vez no. ¿Y qué debe hacer un hijo exactamente para ganarse el amor de su padre? Su padre se ruborizó,
a punto de explotar, claramente aventajado y harto. Se volvió y fue hacia Thor, estirando la mano para agarrarlo por los hombros con sus manos fuertes y callosas, como había hecho tantas veces en la vida de Thor. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí?, gritó en la cara de Thor. ¿Qué es lo que quieres de mí? Thor podía sentir la ira de su padre, pasando de las manos de a sus hombros. Pero los hombros de Thor eran más grandes y anchos ahora que cuando se había ido, y sus manos y antebrazos eran más poderosos, también, muchas veces más fuertes de lo que habían sido. Su padre siempre pensó que podría terminar una discusión por el acaparamiento de los hombros de Thor, agitándolo, infectarlo con su enojo, pero ya no. Tan pronto como las manos de su padre tocaron sus hombros, Thor las levantó entre las suyas, y las retiró. Después, con el mismo movimiento, empujó a su padre con la palma de sus manos en su pecho, lo suficientemente fuerte como para enviarlo, tropezando a una distancia de 1,5 metros, tan fuera de balance, que casi se cae. Su padre miró a Thor, sorprendido, como preguntándose quién era él. Parecía como si lo hubiera mordido una serpiente. Su rostro seguía estando rojo de rabia, pero esta vez se mantuvo una sana distancia, y no se atrevió a acercarse a Thor por primera vez en la vida de Thor. «Nunca vuelvas a ponerme una mano encima», dijo Thor tranquilamente, y con firmeza. No es una advertencia. Thor era genuino. Algo dentro de él ya no toleraría ese tratamiento. Algo dentro de él le advirtió que, si su padre volvía a ponerle una mano encima, no sería capaz de controlar su reacción. Algo tácito ocurrió entre ellos, y su padre parecía entenderlo. Se quedó ahí parado, y bajó sus hombros solo un poco, lo suficiente para que Thor se diera cuenta de que no lo intentaría otra vez. «¿Entonces has venido aquí para molestarme?», preguntó su padre, sonando quebrado, sonando viejo, en ese momento. «No», dijo Thor, recordando finalmente. «He venido aquí a buscar respuestas. Respuestas que solo tú me puedes dar». Su padre lo miró, y Thor respiró profundamente. «¿Quién era mi madre?», preguntó Thor. «Mi verdadera madre». «Tu madre», repitió su padre, tomado desprevenido. «¿Y por qué quieres saber eso?». «¿Por qué no querría saberlo?», preguntó Thor. Su padre miró hacia el suelo, y suavizó su expresión. «Tu madre murió en tu parto». «Eso ya te lo había dicho». Pero no miraba a Thor cuando lo decía, y Thor presintió que no estaba siendo sincero. Thor era más sensible ahora, podía sentir las cosas más profundamente, y sintió que su padre estaba mintiendo. «Ya sé lo que me dijiste», contestó Thor, con firmeza. «Ahora quiero la verdad». Su padre lo miró, y Thor pudo ver que su expresión cambió una vez más. «¿Con quién has hablado?», preguntó su padre. «¿Qué te dijeron? ¿Quién te ha metido ideas?». «Quiero la verdad», exigió Thor. «De una vez por todas. No más mentiras. ¿Quién era mi madre? ¿Y por qué lo escondiste de mí?». El padre de Thor lo miró, largamente, y con hostilidad, y finalmente, después de varios momentos de silencio, cedió. Sus ojos cayeron, y se veía como un anciano. «Supongo que no tiene caso ocultártelo más», respondió. «Tu madre no murió en el parto. Era una historia que yo inventé, para que no hicieras preguntas. Tu madre está viva. Ella vive lejos de aquí». Thor se sintió energizado. Él sabía que era cierto, pero escucharlo de su propio padre lo hacía realidad. «En la tierra de los druidas», presionó Thor. Los ojos de su padre se abrieron de par en par, por la sorpresa. «¿Quién te dijo?», preguntó él. «Ella es una druida». «No», preguntó Thor. «Eso significa que soy mitad druida. ¿No soy completamente humano?». «Sí», admitió su padre. «No era información que quería que se supiera en este pueblo». «¿Y es por eso que siempre te avergonzaste de mí?», preguntó Thor. «¿Porque mi madre era de otra raza?». Su padre alejó la mirada, frustrado. «Dime, entonces», presionó Thor, «¿cómo la conociste? ¿Por qué te divorciaste de ella? ¿Por qué no me crié con ella? ¿Por qué me criaste tú?». Su padre sacudió la cabeza, una y otra vez. «No entiendes», dijo él. «Es más complicado que eso. Dime». «Como Thor exigió», gritó, agrupando sus puños de rabia,
utilizando una voz más feroz que nunca en su vida, con su padre. Por primera vez en su vida, vio que su padre tenía miedo. Su padre miró hacia atrás, y finalmente, lentamente, dijo: «No eres mío». Thor lo miró, temblando de rabia, tratando de entender sus palabras. «No soy tu padre», añadió. «Nunca lo fui. Yo solo te crié como si fueras mío». El corazón de Thor se aceleró en su pecho mientras captaba las palabras de este hombre de quien una vez pensó que era su padre. Sintió que su mundo temblaba a su alrededor. Y de repente, todo tenía sentido. Por primera vez en su vida, todo tenía sentido. Este hombre no era su padre. Entonces, ¿quién es? Coma, preguntó Thor. Honestamente, no lo sé, dijo. Nunca lo conocí. Solo vi a tu madre una vez. Brevemente. Te dejó, siendo un bebé, te puso en mis brazos. Yo había estado con el rebaño, en la cima de la montaña. Y ella apareció, sosteniéndote en sus brazos. Ella dijo que yo tenía que criarte, que tú tendrías un gran destino, y que yo estaba destinado a ser tu cuidador. Ella era la mujer más hermosa y poderosa que había visto. Ella no era de este mundo. Fui débil al verla. Yo habría hecho cualquier cosa que ella me hubiera solicitado. Te tomé en mis brazos. Y luego desapareció. Me quedé abrazándote, solo en la cima de la montaña, y tan pronto como ella se fue, me pregunté por qué te había recibido. Cuando ella se fue, recuperé mis sentidos. Pero me quedé contigo. Le dolió a Thor escuchar esas palabras, pero al mismo tiempo, por primera vez en su vida, todo parecía verdadero. Pero eso todavía no explicaba quién era su verdadero padre. O por qué este hombre había sido elegido para criarlo. Antes de que ella se fuera, me dio una orden. Ella me dijo que el día que te enteraras de ella, tenía que darte algo. Se volvió y caminó por el pequeño patio hacia un cobertizo, y Thor lo siguió adentro. Él se arrodilló en su piso de madera, utilizó su gran palma carnosa para quitarle el polvo, y reveló un compartimiento oculto. Sopló en él, revelando un cerrojo, luego lo giró, y lo subió con toda su fuerza. De 30 centímetros de espesor, lo levantó lentamente, y salió aire de antaño, junto con una pequeña nube de polvo. Parecía como si no hubiera sido abierto en años. Subió los brazos hasta el codo, revisó alrededor, y después agarró algo, y lo sacó. Thor se arrodilló frente a él, y sostuvo un pequeño saco de cuero en la palma de su mano, cubierta de polvo. Sopló en él, y lo entregó a Thor. Thor suavemente abrió el saco y metió la mano en él. Sintió un pedazo de pergamino, enrollado, y lo sacó, y lo desenrolló. No lo podía creer. Era la letra de su madre. Sintió una emoción al leerlo. Mi querido Thorgrim, el día que leas esto, ya será su nombre. Lamento haberte dejado. Pero fue por una buena razón. El destino tiene su propia forma de desplegarse, y el día en que nos encontremos, lo entenderás. Dentro de este saco, hay 2 joyas las cuales necesitarás para salvar tu vida. La primera es un anillo, que debes dar a la persona que amas. La segunda es un collar que debes usar. Este te conducirá a tu padre. ¿Y a mí? Te amo con todo lo que soy, y lloro cada día que no te veo. Tu madre. Con las manos temblorosas, Thor metió la mano en el saco, y primero sacó un anillo. Se quedó sin aliento. Era un anillo de diamante grande, impecable, con rubíes y zafiros alrededor. Era la pieza de joyería más espectacular que jamás había visto. Luego metió la mano, y sacó el collar. La cadena tenía diamantes y zafiros y rubíes, y de él colgaba el emblema de un halcón, tallado en negro amatista. Thor sacó el collar, y se lo puso, y pudo sentir su energía inmediatamente, a través de su pecho. Se sintió reconfortado por él. Protegido. Sintió, por primera vez, como si estuviera cerca de su madre. Thor metió el pergamino y el anillo de diamantes dentro de su camisa, y al guardarlo, su pensamiento se dirigió a una sola persona. Gwendolyn. Dáselo a la persona que amas. Eso es todo lo que tengo para ti, dijo el padre de Thor, estando ahí parado. Thor estaba parado, también. Ya ves, continuó diciendo su padre, ya no tienes nada más que hacer aquí.
has recibido lo que has venido a buscar. Thor miró a este hombre patético, a quien alguna vez vislumbraba tan grande. Sintió una profunda tristeza. Antes de irme, dime una cosa, dijo Thor. ¿Alguna vez sentiste algo de amor por mí? Nada en absoluto. Thor necesitaba saberlo. Por su propio bien. Por alguna razón, era importante para él. Lentamente, tristemente, el hombre negó con la cabeza. Ojalá pudiera decir que sí, dijo solemnemente. Pero mi vida eran mis 3 hijos. Ellos eran los que me importaban. ¿Siempre fuiste una carga para mí? Para toda esta familia. Si quieres saber la verdad, ahí está. Lentamente, tristemente, Thor asintió con la cabeza, al darse cuenta que era la verdad, y agradecido, al menos por eso. Si este hombre no podía darle algo más en la vida, al menos podría darle eso. No te preocupes, dijo Thor, preparándose para salir. Nunca volvería a molestarte jamás. Thor se dio vuelta, y abandonó el cobertizo, a través del patio del hombre, hacia su caballo. En cuanto lo montó y empezó a cabalgar fuera de esta aldea, por última vez en su vida, podría haber jurado que escuchó algo detrás podría haber jurado que escuchó al hombre gritando. Él hubiera jurado que escuchó al hombre decir su nombre, con nostalgia, como disculpándose, una última vez. Pero conforme crecía el ruido de los cascos de caballos, Thor no podía estar totalmente seguro.